Majjhima Nikaya 122. Mahasunyata Sutta. El gran discurso sobre el vacío. Así escuché. En un tiempo, el bendito vivía en el país de los Sakyas, en Kapilavatthu, en el parque de Nigroda. Entonces, cuando llegó la mañana, el bendito se vistió, tomó su cuenco y su túnica y fue a pedir limosna. Después de regresar de su ronda de limosnas y comer, fue a pasar el día a la morada de Kalakemaka. Allí vio que había muchos lugares de descanso preparados. El bendito vio esto y pensó, hay muchos lugares de descanso preparados. ¿Vivirán muchos bhikkhus aquí? Ocurría que el venerable Ananda estaba ocupado con muchos bhikkhus confeccionando túnicas. Entonces, cuando llegó la tarde, el bendito se levantó de la meditación y fue hacia ese lugar. Al llegar, se sentó en el asiento designado y cuando lo hizo le dijo al venerable Ananda, hay muchos lugares de descanso preparados en la morada de Kalakemaka. ¿Viven muchos bhikkhus allí? Venerable Señor, en la morada de Kalakemaka se han preparado muchos lugares de descanso. Viven allí muchos bhikkhus y se nos ha permitido disponer de un tiempo para confeccionar túnicas. Ananda, un bhikkhu no brilla deleitándose en la compañía, disfrutando de la compañía, dedicándose al deleite de la compañía, deleitándose en la sociedad, disfrutando de la sociedad, encontrando satisfacción en la sociedad. En verdad, Ananda, que un bhikkhu que se deleita en la compañía, que disfruta de la compañía, que se dedica a deleitarse en la compañía, que se deleita en la sociedad, que disfruta de la sociedad, que encuentra satisfacción en la sociedad, es imposible que llegue a obtener dicha de la renuncia, la dicha de la reclusión, la dicha de la paz, la dicha de la iluminación a voluntad, sin problemas y en su totalidad. Eso no es posible. Pero cuando un bhikkhu vive solo, apartado de la sociedad, se puede esperar que la dicha de la renuncia, el placer de la reclusión, la satisfacción en la paz, la dicha de la iluminación a voluntad, sin problemas y en su totalidad, es posible. No veo, Ananda, ni siquiera una forma material que debido al cambio y alteración de esa forma material no cause tristeza y lamentación, dolor, pena y aflicción en aquel que se deleita y encuentra placer en ella. Cuando un bhikkhu vive solo, apartado de la sociedad, se puede esperar que entre y more en la liberación mental temporal o en la permanente, inquebrantable y deliciosa. Eso sí es posible. Esto ha sido comprendido por el realizado. La meditación en la que se entra y permanece en el vacío interno, sin centrarse en ningún signo, permite que, si
El Tathagata es visitado por monjes o monjas, por discípulos laicos, hombres o mujeres, por reyes o ministros de reyes, por otros sectarios o sus seguidores. Debido a que su mente tiende a la reclusión, se inclina a la reclusión, se dedica a la reclusión, está desapegada, se deleita en la renunciación y ha puesto fin a todos los estados que dan lugar a las corrupciones. Con seguridad, solo dará una charla y que esté asociada con la despedida. Por lo tanto, Ananda, si uno deseara entrar y morar en el vacío internamente, uno debe asentar, estabilizar, unificar y concentrar su mente internamente. ¿Y cómo Ananda se establece, estabiliza, unifica y concentra la mente internamente? Aquí Ananda, un bhikkhu, apartado de los deseos sensuales, apartado de las cosas improductivas, entra y mora en el primer jhana, entra y mora en el segundo jhana. Él mora en ecuanimidad, así entra y mora en el tercer jhana, con el abandono del dolor y el placer, adukka masukha, corporales, y con la desaparición de la alegría y el dolor mentales previos, entra y mora en el cuarto jhana. Así Ananda, un bhikkhu, establece, estabiliza, unifica y concentra su mente internamente. Él trae a la mente el vacío internamente. Mientras trae a la mente el vacío internamente, su mente entra en el vacío internamente, se vuelve estable, firme y resuelta. Cuando eso no es así, Ananda, el bhikkhu entiende esto. De ese modo, él posee plena conciencia de ello. Luego, él trae a la mente el vacío externo. Mientras trae a la mente el vacío externo, su mente entra en el vacío externo, se vuelve estable, firme y resuelta. Cuando eso no es así, el bhikkhu entiende esto. De ese modo, él posee plena conciencia de ello. Luego, él trae a la mente el vacío interno y externo. Mientras trae a la mente el vacío interno y externo, su mente entra en el vacío interno y externo, se vuelve estable, firme, resuelta. Cuando eso no es así, Ananda, el bhikkhu entiende eso. De ese modo, él posee plena conciencia de ello. Ananda, si la mente de un bhikkhu que vive de esta manera se inclina a caminar, él camina. Si se inclina a permanecer de pie, él permanece de pie. Si se inclina a sentarse, él se sienta. Caminando así, permaneciendo así, viviendo de esta manera, los estados malos e inútiles de codicia y pena no lo invadirán.
De esta manera, él posee plena conciencia de ello. Ananda, si la mente de un bhikkhu que vive de esta manera se inclina a hablar, él resuelve: no me dejaré llevar por esas conversaciones bajas, vulgares, superficiales, innobles, que conducen al daño y no conducen a la repulsión, desvanecimiento, a la cesación, a la pacificación, a la iluminación, al nirvana. Es decir, conversaciones sobre reyes, ladrones, ministros, ejércitos, armas, batallas, comida, bebida, ropa, camas, adornos, perfumes, parientes, vehículos, aldeas, pueblos, ciudades, países, heroínas, habitantes de la calle, pozos, muertos, trivialidades, el origen del mundo, el origen del mar, ya sea que las cosas sean así o no sean así. De esta manera, él posee plena conciencia de ello. Pero Ananda, él resuelve. Tal conversación que se relaciona con la cesación, que favorece a la liberación de la mente, que conduce a la repulsión completa, al desvanecimiento, al abstenerse, a la pacificación, al conocimiento directo, a la iluminación, al nirvana, es decir, conversación sobre querer poco, sobre el contentamiento, sobre el aislamiento, conversación sobre el distanciamiento del contacto, el esfuerzo, la conducta virtuosa, la concentración, la comprensión de la liberación, el conocimiento y la visión concernientes a la liberación. En tal conversación me entregaré. De esta manera, él posee plena conciencia de ello. Ananda, existen estas 5 cuerdas del deseo sensual. ¿Cuáles son esas 5? Los objetos visibles que se perciben con los ojos, que se buscan, se desean, son placenteros, gratificantes, se asocian con el deseo y producen codicia. Los sonidos que se perciben con los oídos, los olores que se perciben con la nariz, los sabores que se perciben con la lengua, los objetos tangibles que se perciben con el cuerpo. Todos ellos se perciben, se buscan, se desean, son placenteros, gratificantes, se asocian con el deseo y producen codicia. Estas son las 5 cuerdas del deseo sensual en las que un bhikkhu debe examinar constantemente su propia mente de esta manera. ¿Surge en mí algún apego mental relacionado con alguna fuente de impureza entre estas 5 cuerdas del deseo sensual? Sí, Ananda. Al revisar, un bhikkhu comprende, surge en mí un apego mental relacionado a alguna fuente de impureza dentro de estas 5 cuerdas del deseo sensual. Entonces, el bhikkhu comprende,
La codicia por las 5 cuerdas del deseo sensual no ha sido abandonada en mí. De este modo, posee plena conciencia de ello. Pero si Ananda, mientras revisa, el bhikkhua entiende, no surge en mí ningún apego mental relacionado con ninguna fuente de impureza de estas 5 cuerdas del deseo sensual. Entonces, el bhikkhua entiende esto. La codicia por las 5 cuerdas del deseo sensual ha sido abandonada en mí. De este modo, posee plena conciencia de ello. Existen, Ananda, estos 5 agregados como objetos de apego, en los cuales un bhikkhu debería morar contemplando el surgimiento y la desaparición. Así es la materia, así su surgimiento, así su desaparición. Así es la sensación, así su surgimiento, así su desaparición. Así es la percepción, así su surgimiento, así su desaparición. Así son las formaciones mentales, así su surgimiento, así su desaparición. Así es la conciencia, así su surgimiento, así su desaparición. En aquel que mora contemplando el surgimiento y la desaparición de estos 5 agregados como objetos de apego, la idea de yo soy un ser, existe este ser, basada en estos 5 agregados como objetos de apego, es abandonada. Siendo esto así, el bhikkhua entiende así. La idea yo soy, la idea soy un ser, basada en estos 5 agregados como objetos de apego, es abandonada en mí. Por lo tanto, él posee plena conciencia de ello. Estos, Ananda, son estados de origen enteramente provechoso. Son nobles, supramundanos, inaccesibles al maligno. ¿Qué piensas, Ananda? ¿Con qué objetivo está justificado que un discípulo busque la compañía del maestro, incluso si encuentra resistencia? Nuestras doctrinas, venerable Señor, tienen sus raíces en el bendito, tienen al bendito como su líder, tienen al bendito como su refugio. Sería bueno que el significado de esas palabras las explicase el bendito. Habiéndolas oído, los bhikkhus las tendrán en cuenta. Un discípulo Ananda debe buscar la compañía del maestro por el bien de las exposiciones de discursos y estrofas. ¿Por qué es eso? Por mucho tiempo, Ananda, las doctrinas han sido escuchadas por ti, recordadas en tu mente, recitadas con palabras, revisadas por la mente, dominadas completamente por el entendimiento. La conversación que se relaciona con la cesación, que favorece la liberación de la mente, que conduce a la completa repulsión, al desvanecimiento, a la renunciación, a la pacificación, al conocimiento directo, a la iluminación, al nirvana. Es decir, hablar sobre querer poco, contentamiento, reclusión, distanciamiento del contacto, esfuerzo, conducta virtuosa, concentración, comprensión, liberación, conocimiento y visión acerca de la liberación. Por esa conversación, Ananda,
un discípulo está justificado en buscar la compañía del maestro, incluso si se le resiste. Sin embargo, cuando no busca la compañía del maestro, se produce la ruina del maestro, se produce la ruina del discípulo y se produce la ruina del morador de la vida de pureza. ¿Y cómo Ananda llega a ser la ruina del maestro? He aquí Ananda, que algún maestro se retira a una morada aislada, al bosque, a la raíz de un árbol, a una roca, una hendidura de una colina, a una cueva de montaña, a un osario, a la soledad del bosque, a un espacio abierto, a un montón de paja. Mientras vive así, en retiro, sacerdotes y laicos de la ciudad y del campo lo visitan. Cuando eso sucede, se extravía, tiene hambre, sucumbe al anhelo y regresa a la abundancia. Se dice que este maestro, Ananda, es destruido. Llega la ruina del maestro. Ha sido abatido por cosas malas e inútiles que traen contaminación, causan un continuo devenir, conducen a la miseria, resultan en dolor, producen futuros nacimientos, envejecimiento y muerte. Así Ananda llega a ser la ruina del maestro. ¿Y cómo Ananda llega a producirse la ruina del discípulo? Un discípulo de ese maestro, emulando la reclusión del maestro, se retira a una morada aislada. Mientras vive en retiro, monjes, laicos de la ciudad y del campo lo visitan. Cuando eso sucede, se extravía, tiene hambre, sucumbe al anhelo y regresa a la abundancia. De este modo, Ananda llega a producirse la ruina del discípulo. ¿Y cómo Ananda llega a producirse la ruina del morador de la vida de pureza? Aquí Ananda, el perfecto, aparece en el mundo, realizado, plenamente iluminado. Se retira a una morada aislada. Mientras mora así, en retiro, sacerdotes y laicos de la ciudad y del campo lo visitan. Cuando esto sucede, no se extravía, ni pasa hambre, ni sucumbe al anhelo, ni vuelve a la abundancia. Sin embargo, un discípulo del maestro, emulando la reclusión del maestro, se retira a una morada aislada. Mientras vive así, en retiro, sacerdotes y laicos de la ciudad y del campo lo visitan. Cuando esto sucede, se extravía, tiene hambre, sucumbe al anhelo y regresa a la abundancia. Se dice que este morador de la vida de pureza, Ananda, es destruido por la destrucción del morador de la vida de pureza. Ha sido abatido por cosas malas e inútiles que traen contaminación, causan un devenir continuo, conducen a la miseria, resultan en dolor y producen futuros nacimientos, vejez y muerte. Así Ananda llega a producirse la destrucción de un morador de la vida de pureza. Y aquí Ananda, la destrucción de un morador de la vida de pureza tiene como resultado más doloroso, un resultado más amargo que la destrucción del maestro o la destrucción del discípulo, e incluso conduce al renacimiento en estados de aflicción. Por esto, Ananda, compórtate conmigo con amistad, no con hostilidad. Eso será para tu bienestar y felicidad por mucho tiempo.
y cómo Ananda los discípulos se comportan con hostilidad hacia el maestro y no con amistad. He aquí, Ananda, compasivo y buscando el bienestar de los discípulos, el maestro enseña el Dhamma por compasión. Esto es para vuestro bienestar, esto es para vuestra felicidad. Sus discípulos no quieren oír, no prestan atención, no entregan sus mentes al conocimiento. Equivocados, se apartan de la enseñanza del maestro. Así es como los discípulos se comportan con hostilidad hacia el maestro, no con amistad. Y como Ananda, los discípulos se comportan con amistad hacia el maestro y no con hostilidad. He aquí Ananda, compasivo y buscando el bienestar de los discípulos. El maestro enseña la verdad a los discípulos por compasión. Esto es para vuestro bienestar. Esto es para vuestra felicidad. Sus discípulos quieren oír, prestan atención, entregan sus mentes al conocimiento, no se apartan de la enseñanza del maestro. Así es como los discípulos se comportan con amistad hacia el maestro y no con hostilidad. Por lo tanto, Ananda, compórtate conmigo con amistad, no con hostilidad. Esto será para tu bienestar y felicidad por mucho tiempo. Ananda, no te trataré como el alfarero trata a la arcilla húmeda y cruda. Te hablaré, Ananda, amonestándote una y otra vez, probándote una y otra vez. Aquel que sea sensato superará la prueba. Así dijo el bendito. Contento de corazón, el venerable Ananda se regocijó con sus palabras.